Bendiciones, soy Encarna Salcedo y os doy la bienvenida, mi queridísimo Piscis, a tu horóscopo semanal. Comenzamos con el trabajo, Piscis. Hoy voy a estar sorteando una consulta gratuita y los que queráis conseguir esa consulta tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Piscis y el trabajo, como siempre, ya sabéis que en lo que más nos centraremos es en el tema sentimental. Vamos a ver, Piscis, que sí estáis trabajando. Dice, hay un cambio bastante favorable para ti, Piscis, en el trabajo, ¿bien? Y ese cambio se ha dado por tu buen trabajo, así lo dicen las cartas, como que has estado observada y como que ese cambio tan favorable se da por eso. Los Piscis que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que tú vas a firmar un contrato en un lugar que es un contrato para un periodo de tiempo, si tú quieres largo, bien, pero que no estarás en ese lugar siempre porque iniciarás algo o un negocio o algo por el estilo con personas cercanas a ti. Bien, pero eso sería ya en un futuro, Piscis. Los Piscis que tenéis un negocio, estáis intentando solucionar, arreglar ciertas pérdidas que se han tenido en el negocio. ¿Vais por el buen camino, Piscis? Sí, vais por el buen camino, pero también dicen las cartas, Piscis, que no, como que las cosas no las intentes, como que no las hagas, como que no quieras solucionarlo todo de una vez, ¿bien? Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver cómo está tu economía, mi queridísimo Piscis. Vamos a ver. Respecto a tu economía, Piscis, recibirán noticias muy positivas. Dice que te pueden confundir también, pero es una noticia que trae una oportunidad de traer un dinero. ¿Por qué te pueden confundir estas noticias? Porque a lo mejor es algo que tú no esperas, ¿no? O que tú no pensabas hacerlo. Entonces, sobre todo los Piscis que tengáis que tengáis algo importante que no os habíais planteado venderlo, ni mucho menos, dice, esto puede estar relacionado aquí con esto. Los Piscis que queréis solucionar alguna situación económica que esté relacionada con los temas de salud, hay ciertos obstáculos todavía, Piscis, entonces esto está todavía en proceso, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis solteros, cómo están las energías. Mi queridísimo Piscis, hay que seguir adelante, así lo dicen las cartas. Dice, llega un momento de tu vida en el cual tienes la necesidad de cerrar etapas del pasado, seguir adelante y aprender de los errores. Piscis, es cierto que en casi todas tus relaciones sientes que has dado demasiado y te has olvidado de ti mismo, ¿no? Pero también con este cambio que tú haces en tu vida, digamos que esta situación o esta posición tuya queda un poco atrás, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Piscis, que estáis solteritos. Os veo a muchos de vosotros que habéis estado como en un triángulo amoroso o algo parecido, o como que estabais con una persona que no sabía, como que nunca tomaba una decisión, ¿no, Piscis? Entonces, hablan de que esta situación, dicen, queda inconclusa, pero queda en pasado. O sea, tú no has llegado a concluir esta historia, ¿vale? Es una historia que queda como a medias, o tienes la sensación de que queda como a medias. Pero esta historia a mí me sale ya como que va quedando en un pasado, poco a poco, dejando entrar a nuevas personas en tu vida, Piscis. Yo veo una persona que en un principio, a mí me dicen las cartas, podría ser alguien
mayor que tú, Piscis, pero esta primera persona que yo estoy viendo, Piscis, no es la persona que a ti te va a generar esa ilusión que tú necesitas, ¿vale? Entonces, en este tiempo que tú estás conociendo a alguien que es mayor que tú, se te despertará una ilusión hacia otra persona. ¿Bien, Piscis? Entonces, ¿esta otra persona podría ser la persona importante? Piscis, sí, podría ser la persona importante. Pero también dicen las cartas que estás todavía lejos de entregar el amor de forma plena. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Que estáis solteritos. ¿Hay una persona destinada en tu vida? Por supuesto que sí. Hay una persona destinada en tu vida. Te voy a hablar de la persona que está destinada en tu vida, por supuesto. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, Piscis, que tú puedes conocer en este tiempo a varias personas, ¿bien? Que una de estas personas, digamos, será más importante que la otra, o que es lo que hemos visto antes, que sí te va a generar esa ilusión, bien, pero vas a tener la sensación de que es una persona que no saca la historia a la luz, ¿no? Como que es una historia que no termina de fluir a la luz. Bien, en ese tiempo es cuando una puerta se abre en tu vida, Piscis, y aquí sí estamos hablando de la persona importante. Aquí sí. En el momento en el que tú estás en una historia que sí, que tienes ilusión, pero que es una historia que no termina de salir a la luz, es cuando aparece la persona importante en tu vida y la persona con la cual tú tendrías una relación estable y una relación seria. Bien. Aquí en este caso, Piscis, yo no quiero que te limite el tiempo, porque el tiempo aquí no están dando las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Olvídate de las personas del pasado, así lo dicen las cartas. Olvídate de las personas del pasado y olvídate de las personas que están relacionadas con negocio, economía o trabajo. Porque la persona que viene no tiene nada que ver con esto. La persona importante en tu vida no tiene nada que ver con esto. Entonces, si esto lo dicen las cartas, porque en algún momento tú piensas que puede estar relacionado con esto la persona importante de tu vida. ¿Y esto a qué hace referencia? A personas del pasado. Eso quiero dejarlo claro. No tiene nada que ver con pasado. La persona que se quedará en tu vida, Piscis. Y ojo, que es una relación que en un principio os vais a mirar, os vais a tontear y vais a sentir que ninguno de los dos debe de pasar esa línea. Y al final vais a pasar esa línea. Es una atracción que no rompe sus barreras en el minuto 1. ¿Bien? Esto quiero que lo tengáis claro, Piscis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Piscis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Mira, Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí dicen que estáis pasando por situaciones complicadas, uno de los dos. Intentáis encontrar el mejor camino para llegar como a, no sé si a un tipo de acuerdo en la relación o para encontrar respuestas. Las respuestas las vas a tener, pero las vas a tener más adelante. Tiene que pasar un tiempo. Tiene que pasar un tiempo para que tú encuentres estas respuestas que necesitas. Bien, vamos a ver qué más.
Piscis, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que no se puede elegir entre ciertas personas y la pareja. No se puede. No se puede porque el vínculo que hay con esas personas es muy fuerte. Entonces, dice que uno de los dos a veces se ve como en la situación de elegir, ¿no? En ese aspecto. Y si esto sigue así, Piscis, aquí dicen las cartas que se podría dar, digamos, podría dar una situación en la cual se baraja la posibilidad de una separación, se baraja la posibilidad. Yo no te estoy diciendo que vaya a haber una separación. Y en el caso de que hubiera una separación por esto, que hubiera ahí un tiempo, hubiera una discusión, igualmente hay una reconciliación. Piscis, casados en convivencia y novios. Sientes a veces que estás muy dirigido, muy manipulada, muy manipulado, o tú o tu pareja en esta relación. Y sientes que no avanzas en esta relación. O que esta relación no te aporta lo que te tiene que aportar para que tú evoluciones en tu vida. Vamos a ver qué más. Piscis, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Uno de los dos necesita un nuevo comienzo. Estáis teniendo muchos obstáculos. Dice, y se avecinan situaciones muy complicadas, ¿vale? Porque uno de los dos necesita vivir, digamos, vivir la relación de otra forma o incluso sentirse más libre en esta relación, ya sin contar el tema de las decisiones, que hay cosas en las que no se puede decidir, o con las que no se puede tomar una decisión, ¿vale? Que eso es lo que hemos visto en un principio. Bien, Piscis, mira, casados en convivencia y novios. Yo te voy a decir algo, Piscis, dice que tú en un futuro, y esto habla de las respuestas que tú necesitas, las vas a tener. Son respuestas que a lo mejor no te gustan, Piscis, pero hacen mucha referencia a una manera de ser. Una manera de ser que en cierto modo se ha estado controlando, ¿vale? Durante mucho tiempo y comienza a salir. Cuando uno tiene una forma de ser, yo siempre digo, la zorra cambia de pelo pero no de costumbres, ¿bien? Y estamos ante el mismo caso. Bien, entonces estas respuestas las vas a tener, pero ya depende de cada uno, acepte o no acepte esa forma de ser. Bien, entonces, lo nuevo, y estamos hablando de lo nuevo, en esa nueva forma de ser que estamos descubriendo, que llegamos a descubrir de la persona, ¿nos gusta? No, no nos gusta. No nos gusta, y de hecho aquí veo cómo uno de los dos pide consejo, como a las amistades o algo por el estilo. Pero la decisión es tuya, Piscis. Entonces tú puedes comenzar una y otra vez esta historia, así lo dicen las cartas. Comenzarás una y otra vez, darás 1, 2, 3 y 4 oportunidades. Pero al final el resultado es el mismo, Piscis. Bien, entonces por eso digo, ya cada cual acepte o no acepte esa manera de ser. Bien, de todas maneras, yo pienso que esto a muchos de vosotros os chocará, y los que estéis en esta situación, Piscis, yo os animo a que os contactéis conmigo por privado, o si lo preferís, ya sabéis que mis chicas están disponibles las 24 horas. Bien, yo no estoy las 24 horas, pero mis chicas sí están las 24 horas, mi equipo, mi gabinete, bien, y os pueden aclarar muchas dudas sobre esto. Vamos a ver qué más, Piscis. Si yo estuviera, lo voy a decir mejor, si yo no estuviera contigo, y esta es una pregunta que muchos de vosotros os hacéis, si yo no hubiera dado este paso, ¿estaría mejor económicamente? Esta es una pregunta que os hacéis, es algo que os cuestionáis constantemente. Aquí no se trata de
que la otra parte tiene la culpa de la situación económica. No es así. No es así. Entonces pienso que estamos tapando la razón real de nuestros problemas con esto, Piscis. Vamos a ver qué más. Dice, se ha generado un compromiso entre vosotros, bien, pero que este compromiso necesita más confianza el uno en el otro. No hay confianza, no veo esa confianza. Entonces, esto es lo que interfiere mucho en vuestras vidas también. Luego el tema de sentirse uno de los dos que tiene que elegir a veces. Creo que hay algún conflicto con algún hijo. Pero no todos vais a estar en la misma situación. Entonces vamos a decir que hay un conflicto con alguien joven. Pero en este conflicto no se puede tomar decisiones, Piscis. Entonces eso sí me gustaría que intentarais dejar ese pensamiento a un lado, porque no se pueden tomar decisiones. Hay que llegar a un acuerdo entre esa persona joven y la pareja. ¿Bien? Vamos a seguir, Piscis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Piscis y tu mensaje especial del amor. Te dice, mi queridísimo Piscis, estás en un momento, Piscis, que tienes la necesidad de ir más allá de lo que tus ojos ven. El ir más allá de lo que tus ojos ven puede generarte conflictos e incluso condicionar tu futuro. Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Piscis, vamos a seguir, seguimos. Vamos a seguir, Piscis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general. Piscis y tu salud. Gozarás de buena salud esta semana, Piscis, pero a nivel general las cartas sí hacen hincapié en que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con la circulación. Bien, como siempre os digo, mi queridísimo Piscis, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Piscis, con tu mensaje general. Vamos a ver, Piscis, y tu mensaje general. Piscis, no desconfíes tanto de todo el mundo, mi queridísimo Piscis. Intenta poner las cosas en una balanza, ¿bien? El número 78 te voy a dar, Piscis. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte, Piscis, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.